pero con una calidad pues importante, ¿no? Entre la iluminación de vapor de mercurio, etcétera, etcétera. Es decir, desde luego las fuentes tienen que estar mucho mejor diseñadas, ¿no? Bueno, para los que les suene el palabra CEAPAC, os voy a resumir diciendo que el CEAPAC es un centro estatal de referencia, un centro ubicado en Madrid, de referencia estatal para la autonomía personal y ayudas técnicas, para la mejora o la eliminación de las barreras arquitectónicas, tanto en la edificación como en el espacio urbano, dirigido a todo tipo de personas que en un momento determinado, de manera accidental o permanente, tienen problemas de accesibilidad. Por otro lado, es pionera en el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación para las personas con discapacidad. Tengo que decir también que es tanto lo conseguido por el CEAPAC que solamente ello tendría una sesión monográfica, por supuesto impartido por nuestro invitado de honor. Tengo que puntualizar también, antes de que Carlos empiece, tengo que puntualizar que Carlos ya es un veterano tanto en la asistencia como en las ponencias en esta semana de discapacidad del centro. Y también tengo que decir que es un enamorado de la ciudad y de su gastronomía. Así que sin más preámbulo, os dejo con esta ilustrativa lección de accesibilidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Ciudad Autónoma de Ceuta, a la Universidad y a mis compañeros del Inserso, además de esta amable presentación, por el que me hayan invitado una vez más a participar con todos ustedes en la Semana de la Discapacidad y Accesibilidad Universal, ¿no? Yo voy a compartir con todos vosotros pues, una serie de experiencias que he ido adquiriendo a lo largo ya de 30 años que llevo trabajando en temas relacionados con la accesibilidad y mejora de la calidad de vida de las personas mayores y personas con discapacidad. Y lo que voy a hacer es mostraros una serie de imágenes, muchas imágenes. Mi ponencia va a ser eminentemente visual, porque lo que pretendo conseguir en esta hora que vamos a compartir juntos es que cuando salgáis de aquí miréis la ciudad de una forma diferente, ¿no? Si nos fijamos en esta foto de la calle Preciados de Madrid, un día cualquiera de verano, vemos que la ciudad, pues bueno, la utilizamos pues un gran número de personas, ¿no? Todos los que estamos aquí en el día de hoy, pues hemos estado consumiendo urbanismo y edificación, ¿no? Es decir, el entorno, el escenario donde se desarrolla nuestra vida en un porcentaje muy elevado es en espacios urbanizados o en espacios construidos. Si echásemos una vista, hiciésemos una mirada, ¿no?, con un microscopio un poquito más selectiva de las personas que utilizan la ciudad, pues nos daríamos cuenta que hay personas mayores que simplemente por el mero hecho del paso del tiempo pues perdemos capacidad auditiva, perdemos capacidad visual, perdemos tono muscular. Personas con movilidad reducidas, usuarios de una silla de ruedas, que puede ser manual, puede ser una silla de ruedas eléctrica, o si su resto funcional se lo impide, pues necesitan el que sea impulsada por una tercera persona, ¿no? Usuarios de prótesis, usuarios de muletas, de bastones, cochecitos cuando llevamos a los bebés, ¿no?, que ahora como consecuencia de los sistemas de reproducción asistida, pues no es raro ver por la calle cochecitos dobles, triples incluso, ¿no? Imaginaos si es difícil desenvolverse con un cochecito de bebé por la ciudad habitualmente, imaginaros 3 niños, ¿no?, en fila moviéndose por la ciudad. O simplemente cuando vamos a la compra, llevamos nuestro carrito de la compra, o cuando nos vamos de viaje y llevamos unas maletas. Vamos a hablar de personas, vamos a hablar de estos usuarios que son muy vulnerables a las condiciones del entorno urbanizado, del entorno construido, ¿no? Es decir, vamos a hablar de espacios y de personas fundamentalmente. En arquitectura y en urbanismo, pues bueno, es tradicional pues pasar las necesidades de las personas, de los usuarios, a dimensiones, ¿no? Necesitamos saber qué espacio ocupan las personas para pues movernos, para diseñar los espacios. Gracias a los estudios de antropometría de la persona humana, pues sabemos cuál es la profundidad del plano de asiento de la silla donde estáis sentados, cuál es la altura del respaldo, qué ángulo tiene que formar el plano de asiento con el respaldo, la altura de los apoyabrazos, el material con el que hacemos para que las compresiones en las zonas isquiáticas pues sean soportables.
Es decir, y a través de esos estudios de antropometría y de biomecánica, pues conseguimos sacar unas tablas donde más o menos diseñamos para el percentil entre el 5 y el 95. Siempre los más bajitos y los más altos se quedan fuera y van a sufrir incomodidades porque es imposible diseñar una silla que sea cómoda absolutamente para todos, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esto, fijaros, os voy a compartir una serie de imágenes hechas antes de dar una charla en Sevilla, en el casco histórico de la ciudad de Sevilla. Obviamente las ciudades se han construido a través de los años, ¿no? De los siglos, diría yo. Bueno, diría yo no, a través de los siglos, obviamente. Ceuta tiene una historia a lo largo del tiempo, ¿no? Obviamente, cuando se empieza a diseñar la ciudad, los criterios del diseño de la ciudad han ido variando a lo largo de la historia y los intereses y los criterios de diseño o de construcción de la ciudad han ido variando. Y es en los últimos siglos, el pasado y donde realmente estamos haciendo hincapié en los requisitos de accesibilidad, ¿no? Porque las personas somos diversas. Entonces, ante esa diversidad tenemos que dar una respuesta. Es decir, que tenemos que construir, porque un urbanismo mal diseñado, mal ejecutado, un edificio mal diseñado, mal ejecutado, puede ser discapacitante. Es decir, discapacita el entorno, no el resto funcional de las personas, ¿no? Fijaros en esta diapositiva, ¿no? Esta es una calle que, si os fijáis allá en la señal que hay aquí a la izquierda de la foto, ahí en aquella pared, es una calle 20, ¿no? En estas calles los peatones tienen prioridad. Ahí tenéis a ese señor mayor, usuario de silla de ruedas, que necesita que una tercera persona le impulse, ¿no? Como la acera es muy estrecha, pues va caminando, va transitando por la calzada, ¿no? Como escucha el rumor de los vehículos, ¿no?, que se van acumulando, pues ¿qué hace? En vez de decir, él debería ir por la calzada y los coches ir a su ritmo detrás de él, ¿no? Pero bueno, veis que se sube a ese trocito de acera, deja pasar los vehículos. Cuando pasan los vehículos vuelve a la calzada porque es imposible transitar por las aceras porque son muy estrechas. Cuando la acera del lado izquierdo tiene una dimensión suficiente, vuelve a la acera, que es su espacio de circulación por naturaleza, aunque esta no esté rebajada, ya ha tenido que hacer un esfuerzo para salvar ese desnivel. Veis cómo la acera se va estrechando, se va estrechando, se va estrechando, él la va utilizando hasta que ya no cabe y entonces tiene que volver a la calzada, ¿no? Llega a una calle por la calzada, en la intersección vuelve a encontrar una acera lo suficientemente ancha incluso para cruzarse con otra persona con movilidad reducida, en este caso usuaria de muletas, pero esa calle se acaba, vuelve otra vez a cambiar la alineación y entonces vuelve a la calzada, sigue transitando por la calzada hasta que llega un camión y ya dije, bueno, el desenlace no lo voy a ver, ¿no? ¿Qué quiero decir con estas fotos? Fijaros que en un entorno, ¿no?, en un entorno construido hace muchos años, el coche sí que ha sabido abrirse camino, ¿no? El coche tiene un carril de circulación perfectamente delimitado que le permite transitar por la ciudad, ¿no? Y son los usuarios, en este caso las personas, los peatones, los que tienen que ir acomodándose, ¿no?, al espacio residual que les queda para transitar por la ciudad, ¿no? Fijaros, Madrid, el barrio de Aluche, dos personas mayores que van del brazo y cada uno con un bastón, ¿no? Es curioso, cada uno solo, ¿no?, tiene dificultades de movimiento, pero en cambio, unidos en esta especie de tándem peatonal, ¿no?, pues tienen la seguridad, ¿no?, se echan un cable el uno al otro y entonces son capaces de salir a la calle y transitar, ¿no? Pero si os fijáis en la acera que tiene delante, fijaros, ¿no?, sillas de una terraza a la izquierda, una farola con la papelera en el eje de la calle, un poquito más a la derecha un árbol con su alcorque, un poquito más adelante otra terraza, más adelante a la izquierda vemos un contenedor de residuos, un poquito más adelante un buzón. Es decir, es como si los elementos de mobiliario urbano se los hubieran echado a un funcionario en un zurrón y hubiera ido como se va por el campo sembrando la mies, ¿no? Allí donde caen las semillas de buzón, de farola, de árbol, crecen. Quiero decir con esto que parece que no hay un criterio. Y si no establecemos un criterio a la hora de diseñar los espacios destinados al tránsito, la estancia peatonal, pues vamos a conseguir que las personas pues sigan teniendo muchos problemas de movilidad. Fijaros cómo está ahí la rejilla en el medio del vado, pues entonces como la señora tiene miedo de introducir el bastón, los dos se van por el lado de la izquierda. El señor ahí, como ve el plano inclinado, levanta el pie izquierdo. Empiezan, ¿no?, se dan cuenta de que como está el alcorque ese sin árbol y es un pavimento irregular, se van los dos hacia la izquierda, pierden esa condición de tándem, uno se adelanta ligeramente, pero siguen del brazo para darse esa confianza, ¿no?, y al final consiguen salvar los obstáculos, ¿no? Es decir, bueno, pues estas mismas diapositivas las puse en una charla para el Ayuntamiento de Madrid y se ve que surtió efecto porque
luego con posterioridad pues arreglaron el acorde, que sustituyeron el pavimento, es decir, hicieron algo un poquito más cómodo. Es decir, todas estas cosas sirven, ¿no? Y es verdad que todos los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo importante, y lo vamos a ver en muchas diapositivas, para mejorar las condiciones de accesibilidad y de movilidad en nuestras ciudades, ¿no? Es verdad que hay muchísimos miles de metros cuadrados de calles, muchísimos kilómetros de aceras, que, bueno, pues es complicado el adecuar, ¿no? Lo que es importante es que, pues, todo lo que se construye nuevo ya sea accesible y vayamos, pues, metiendo proyectos de adecuación de lo ya construido, que por supuesto que se está haciendo, ¿no? Fijaros, esa unidad es continua y lo veréis mucho por la calle, ¿no? Esta es otra nueva, ¿no? Persona mayor del brazo de otra persona más joven con el carrito de la compra, ¿no? Pues vale, es que está muy bien que las personas mayores pues sigan yendo al mercado, sigan hablando con su frutero, con su tendero, sigan viendo qué es lo que les apetece comer ese día y que salgan a la calle, ¿no? Pero fijaros que esta unidad consume prácticamente la sección útil de paso de esa acera, es decir, ya es imposible que se crucen con otro usuario, ¿no? Quiere decirse que cuanto más ancha la acera, es el acerado, pues más fácil es facilitar el tránsito de unos y otros, ¿no? Porque esto realmente se produce a diario, ¿no? Fijaros que las aceras, que es el espacio destinado al tránsito y a la estancia peatonal por excelencia, no son exclusivamente un carril de circulación de peatones, ¿no? Esta calle de la ciudad de Sevilla, con ese pavimento, ¿no?, liso, sin cejas ni resalto, ¿no?, con esas bandas a los laterales de empedrado, ¿no?, de una forma muy sutil están conduciendo al peatón por esa alfombra, ¿no?, donde no vas a tropezar, con un pavimento adecuado. Además tiene estas dos hileras de naranjo formando una bóveda que en verano va a dar una sombra y cuando florece pues va a ser muy agradable el olor que desprende, ¿no? Es decir, pues la incorporación de esos elementos naturales, ya lo veremos, mejoran sustancialmente la escenografía de la vida urbana, ¿no? Pero vuelvo a deciros que la calle no es un espacio destinado exclusivamente al tránsito peatonal, no es un carril de circulación. La calle también es un espacio de relación, es un espacio de estancia, es un espacio de comunicación, de participación. Aunque solamente sea sentarte en un banco y ver la vida pasar, esa es una forma de participación. Es la forma de participación más básica, pero funciona. Y aquí veis en esta calle de Bilbao, tiene que ser Bilbao, ¿no?, con esta acera tan ancha, donde prácticamente incluso los elementos de mobiliario simulan lo que sería el salón de nuestra casa, ¿no? Parece que las farolas son esas lámparas de pie, tiene ahí una zona de sofá con unos sillones donde hay una tertulia más amplia, aquí tienen una mesita con dos sillas, es decir, aparte de facilitar el tránsito peatonal, se facilita, se promueve la estancia y la relación, ¿no? Porque la ciudad tiene que dar respuesta a muchas necesidades, ¿no? La ciudad es un espacio, pues aquí veis a la izquierda, ¿no?, en el Paseo del Prado, de repente un día te encuentras en una escultura y se convierte en la sala de exposición de un museo, ¿no?, donde puedes rodear lo expuesto, lo puedes tocar, tienes una percepción diferente a cuando lo ves en un interior, ¿no? Es un espacio para la reivindicación, para la protesta, para lo que sea. Es un espacio también lúdico para el juego, para cantar, para representaciones teatrales, etcétera, de gente, ¿no?, que tiene algo que comunicar a sus semejantes. Es decir, son espacios complejos, ¿no?, y en función de su diseño pues van a permitir unas u otras actividades y, lo que es más importante, van a permitir la participación de todos esos usuarios que veníamos al principio de la intervención, ¿no? Por tanto, ¿qué dimensión tiene que tener una acera? Fijaros en esta calle del Casco Antiguo de Madrid, pues esa señora con las muletas, obviamente su sección útil de paso es ya también ocupa la práctica totalidad de la acera, y estos chicos más jóvenes, ¿no?, como no hay diferencia de nivel, pues bueno, pues transitan en ese momento determinado por la calzada para cruzarse con esta persona, aprovechando que no hay tráfico rodado, ¿no? Fijaros en esta calle aquí de la ciudad, de vuestra ciudad de Ceuta, ¿no?, sobre todo a partir de los años 60, 70, 80, ¿no?, con que se empieza, digamos, a popularizar el uso del vehículo automóvil, ¿no? Las ciudades empiezan a hacer más carriles de circulación. Si os fijáis en esa foto, tenemos un carril de circulación, otro a la derecha, una tercera banda de aparcamiento, y fijaros la distancia que hay de este vehículo hasta la acera, ¿no? Y en cambio el espacio destinado al peatón hace que, como se cruzan una persona usuaria de silla de ruedas con una persona mayor, si os fijáis en el tobillo ahí de la persona mayor, ¿no?, está en un equilibrio inestable, con un pie arriba de la acera, otro pie, cuando hay espacio suficiente para que se pudieran ampliar esas aceras, ¿no? Digamos que la dictadura del vehículo automóvil pues trajo consigo una ocupación obscena del espacio público en las ciudades. Si echásemos cuenta
de la cantidad de metros cuadrados que ocupan, por ejemplo, los vehículos aparcados en vuestra ciudad, os daréis cuenta, ¿no?, cuántos metros cuadrados se podían utilizar para otro tipo, ¿no?, de situaciones, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Afortunadamente está cambiando los criterios, ¿no? Bueno, por comentaros una cosa más, fijaros ahí a la derecha en la ciudad de Granada, arriba a la derecha, que para pasar esas dos personas mayores, para cruzar la calle, tienen que pasar por el alcorque del árbol porque es el único sitio donde no hay una moto aparcada, ¿no? O abajo, en Alcalá de Henares, en Madrid, fijaros la imagen de ese urbanismo, ¿no? Asfalto, vehículos y ladrillo. Se atisba aquí un poquito ahí arriba a la derecha unas ramas del árbol, ¿no? Es decir, pues bueno, como paisaje urbano, pues desde luego no es el deseable, ¿no? O esta foto en los llanos de Aridane, ¿no? Desde aquí mando un saludo a mis amigos de la isla de La Palma, ¿no? Fijaros cómo el asfalto lo coloniza absolutamente todo, incluso las aceras se pintan en la calzada. Ese espacio que podía ser perfectamente una plaza, pues lo ocupan los coches aparcados y estas dos personas mayores en su silla, y el señor en su silla de ruedas, que habitan la vivienda que hay a la izquierda de la imagen, pues bueno, pues se tienen que colocar ahí en los espacios residuales, cuando precisamente hay que mejor espacio para hacer una placita y promover un espacio de relación, de estancia y de disfrute, ¿no? Bien, con esto, ¿qué os quiero decir? Que es fundamental trabajar la movilidad para mejorar la accesibilidad. Fijaros, estas son unas fotos de la Gran Vía de Madrid después del proyecto que se hizo, eliminándose 2 carriles de circulación. Es decir, si se puede eliminar 2 carriles de circulación en la Gran Vía de Madrid, se pueden eliminar muchos carriles de circulación en muchas vías de nuestras ciudades, ¿no? Porque incluso añadiendo esos 3 y pico metros a cada lado, esos casi 7 metros en el ancho de ampliación de las aceras, ahora en Navidad, pues en esta calle a la altura esta de Callao, pues fácilmente pueden pasar entre 300 y 400.000 personas al día por ahí, ¿no? Es decir, que también ese flujo de circulación también dificulta el tránsito de las personas con movilidad reducida, ¿no? Pero es cierto que esa sección útil de paso permite ahora un tránsito bastante más cómodo, salvo en esas horas punta, ¿no? Fijaros, entonces, bueno, pues tendremos que diseñar las calles en función del tránsito peatonal previsto y en función de los elementos de mobiliario urbano que vayamos a colocar. Si os fijáis en la imagen de arriba a la izquierda, que es una calle en la ciudad de Granada, tienen ahí esa banda, la que llamamos de infraestructura, donde colocamos los elementos de ajardinamiento como el arbolado, los elementos de infraestructura como las farolas o mobiliario urbano, podría haber algún banco, papeleras, etcétera, o abajo, a la izquierda, en una calle de aquí de la ciudad de Ceuta, ¿no? Pues bueno, donde se ha enmarcado esa banda libre de obstáculos para el tránsito peatonal. Es cierto que en la banda de infraestructura solamente se colocan los alcorques y los volardos para evitar que los coches se suban en las aceras, y en cambio en la acera de la derecha ya veis que esa banda de infraestructura tiene una dimensión mayor y ya admite, pues, el que se coloquen elementos de inmobiliario como pueden ser los bancos o como pueden ser kioscos de prensa, de venta de cupones, etc. Bien, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es que no solamente tiene que haber bancos en los parques o en las grandes avenidas, los bancos son necesarios absolutamente en todas las calles. Hay muchas personas mayores que para transitar, para ir a la compra, o personas con una discapacidad orgánica o cualquier enfermedad que les obligue a caminar un poco, pararse, descansar, más resuello, y seguir, ¿no?, transitando. Eso les va a permitir moverse por la ciudad. Entonces se dice que la distancia máxima deberían ser 200 metros en las que deberían colocarse bancos, ¿no? Veremos que hay muchas plazas sobredimensionadas de bancos y otras calles que no tienen absolutamente ninguno, como vamos a ver en algunas de las imágenes. Fijaros, según nos vamos alejando de los centros de las ciudades, ¿qué ocurre? Pues nos vamos encontrando con calles de este estilo, ¿no? Es decir, fijaros, Getafe, Madrid, ¿no? Edificios a ambos lados, una calle bastante larga, un carril de circulación en el centro generosamente dimensionado, 2 bandas de aparcamiento en el lateral y una acera de 1,20 a la izquierda y una acera de 1,20 a la derecha, ¿no?, que da lugar a que cuando se cruzan 2 usuarios, pues prácticamente uno de ellos tenga que adoptar esta postura del egipcio, ¿no?, con un brazo delante y otro detrás para seguir transitando. Es curioso, ¿no? No hay bancos, no hay papeleras, que no haya papeleras tampoco, bueno, sí que hay papeleras, ahí la veis, en un entrante donde se han colocado las farolas, pero no hay ningún banco, no hay ninguna fuente, ¿no? Cuando, pues es el espacio vital de muchos usuarios en distancias donde se dan el paseo diario, donde salen a comprar el pan o a ejercer, pues, su relación con la ciudad, ¿no? Vemos que hay muchísimas, gracias, mi amor.
Vemos que hay muchas calles, ¿no?, con acerados que son impracticables, es decir, no sirven absolutamente para nada. Sobre todo para estos usuarios que veíamos al principio, ¿no?, los que tienen esa necesidad de una anchura libre mínima de paso para poder transitar por la... Fijaros qué bien dimensionados están los carriles de circulación, incluso el carril de aparcamiento, ¿no? Es curioso, ¿no?, que pueda estar un coche aparcado, que es, bueno, pues al final chapas de acero, vidrio y un motor, y en cambio las personas pues no tengan un espacio cuando es la ciudad construida por personas y para las personas, ¿no? Fijaros, ¿no?, hay multitud de situaciones de acero, pero fijaros que en todas el factor común es una calzada con la anchura suficiente, ¿no?, que va a permitir siempre el tránsito del vehículo, el tránsito del vehículo, el tránsito del vehículo, ¿no? Es curioso cuando se estudia, ¿no?, cuando ahora los planes generales de ordenación urbana incluyen los criterios de género a la hora de diseñar la ciudad, pues es importante, ¿no? Parece que la ciudad se construyó por hombres que manejan vehículos, que van a trabajar por la mañana y el resto pues no les importa mucho si tienes que ir con el carrito del bebé o tienes que ir con el carro de la compra, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos cómo en general todavía muchas aceras de muchas calles de nuestras ciudades pues son prácticamente impracticables para muchos usuarios, ¿no? Esa falta de continuidad, fijaros esa acera de la derecha que está bien dimensionada, pero de repente esa alineación llega hasta el límite del bordillo, ¿no? Entonces, ¿qué solución? Pues, ¿qué harías tú ahí? Pues yo lo que haría ahí sería elevar la calzada, donde ya está ese pico, me cojo 10 metros hacia adelante, 10 metros hacia atrás y pongo pavimento de peatón. Y le digo al coche, ojo, que vas a invadir un espacio donde el peatón es el que tiene preferencia de paso. Tú eres el que tiene que tener cuidado, no el peatón pararse ahí y si tiene la capacidad de bajar o prever que tiene que cambiar de acera mucho antes porque se va a encontrar un poco más adelante un obstáculo que le va a impedir, ¿no? Es curioso con qué naturalidad nos encontramos estas situaciones y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero fijaros cómo otra vez aquí la banda de aparcamiento es continua. ¿Por qué no invadimos la acera, con la acera esa banda de aparcamiento y hacemos un ensanchamiento para dar continuidad al tránsito peatonal de una forma cómoda y segura, ¿no? O en estos casos, ¿no?, donde es el acceso a un garaje que en su día pues no se proyectó muy bien, porque fijaros el escalón que tiene la acera, ¿no? Entonces, si volvéis a esa imagen del principio, pues este puede ser el entorno más inmediato, una persona mayor, una persona usuaria de silla de ruedas, de bastones, de muletas, un niño, etcétera, etcétera, y estos puntos pues se constituyen como obstáculos a la movilidad, ¿no? Vuelvo a repetir, los cascos históricos, ¿no? Es curioso cómo, fijaros, siempre el carril la acera disminuye sin ningún problema, no pasa nada, pero el carril de circulación no disminuye jamás, ¿no? Y cuando tenemos una acera ancha, bala. Otra vez se nos resta ese espacio para ocuparlo con vehículos y además nos colocan una papelera, ¿no?, con el cesto volado, de forma que en ese punto todavía la anchura libre de paso es mucho menor, ¿no? Calles con aceras estrechas, llenas de volardos, porque si no los coches lo invaden, que da lugar a situaciones de este estilo, ¿no?, donde estos usuarios que necesitan una anchura libre de paso mínima, pues tienen serias dificultades para transitar por la ciudad, ¿no? Es curioso cómo el callejero contempla todas estas situaciones, ¿no? Bien, los volardos posiblemente sea el elemento de mobiliario más numeroso, ¿no? Ya la orden TMA lo define como un elemento que tiene que tener entre 70 y 90 centímetros de anchura, bien alineado en el borde de la calle, pintado de un color contrastado y además con una banda fotoluminiscente para que sea fácilmente detectable por la noche, ¿no? Todos estos yo le llamo en la calle de los puntos suspensivos, ¿no? Si hay poco tránsito peatonal no pasa nada, pero si hay mucha acumulación de peatones, como son bajos, normalmente cuando hay muchas personas y vas transitando por una acera, vas mirando lo que hay delante por encima de los hombros de la persona que va por delante tuyo, y si es más alta que tú, pues te mueves un poquito para vislumbrar un poco. Entonces, estos elementos que son bajitos son susceptibles de producir tropiezos, ¿no? Fijaros esta calle, lo conté, 47 volardos en 100 metros, el único elemento de mobiliario, ¿no? Algún día se fundirán todos estos volardos y se hará una escultura, ¿no?, como hay en muchos sitios, dirá, bueno, con el acero de todos los volardos de las ciudades se ha construido una estatua a la libertad de tránsito por las aceras de nuestro país. Bien,
Bueno, en otros casos pues se les da un segundo uso, ¿no? Me resultó muy curioso, esta señora que veis abajo a la derecha con el perrito, iba al mercado. Sé que iba al mercado porque escuchó una conversación que tuvo con una señora que pasó a su lado y la saludó, ¿no? Y dijo, ay, estoy aquí descansando un poquito que voy al mercado, ¿no? No debería descansar sentada en un volardo que además está a 30 centímetros o 40 de altura del suelo. Debería haber un banco en ese tránsito hacia el mercado donde esta persona pudiera descansar, ¿no? O también me resulta muy difícil digerir por qué los ayuntamientos colocan contenedores de ropa, de residuos en las aceras y no lo colocan en los carriles de circulación. Es decir, ¿por qué no? Pues vamos a dimensionar esas calzadas. Porque ¿qué hace ahí el peatón? El peatón tiene que invadir la calzada, si puede invadirla. Pero ¿qué ocurre? Si la atropella ahí un coche, está invadiendo en la calzada, va a ser culpable siempre. Oiga, es que me están empujando a la calzada, ¿no? ¿Qué pasa con un niño que va por ahí y si tú vas en esta dirección, de repente sales del contenedor, no te va a ver el vehículo e invades la calzada en un momento determinado, ¿no? Nos daríamos cuenta cuántas situaciones de riesgo se producen ante una mala ubicación de determinados elementos que situamos en las ciudades, ¿no? Esta es la ciudad de Jaén, no me metí en internet. La provincia de Jaén, no sé, tiene censados entre 70 y 80 millones de olivos. ¿Qué necesidad había de poner en la ciudad 4 olivos metidos en unas jardineras cuando en el campo están creciendo espectaculares? Pues no me ocupes todo el ancho útil de paso de los peatones con un elemento que desde luego pues, no es precisamente muy original, ¿no? Al margen de la especie que planteemos. O este otro caso, ¿no? Donde aceras generosamente dimensionadas, de repente, pues los vehículos aparcando, que claro, es que también pues, los conductores tenemos que ser conscientes de lo que estamos provocando. Fijaros en esta calle, pues bueno, esa pareja joven que va con el cochecito del bebé, ya veis que él está levantando ya las ruedas de delante para bajar ese escalón, porque, claro, está imposibilitada el uso de la acera porque lo ocupa las furgonetas a tener esa distancia desde el eje trasero hasta la parte trasera, pues fijaros que prácticamente obstaculiza toda la sección útil de paso, ¿no? Por no hablar ya de todos los vehículos. Es curioso, ¿no? En esta foto de aquí, de la derecha, yo creo que el conductor ha interpretado que el vado que ha construido el ayuntamiento para el paso de peatones es una facilidad que da a los automovilistas para subirse a la acera y aparcar más cómodamente, ¿no? Es decir, pues bueno, tenemos que ser conscientes que con esos comportamientos lo que estamos haciendo es coartar la libertad de movimiento de otros usuarios que necesitan transitar por la acera, ¿no? De una forma cómoda, segura y digna, ¿no? Con la prohibición de fumar y con el COVID, pues bueno, pues de repente las terrazas han ocupado pues la ciudad, ¿no? Imaginaros a una persona ciega transitando por esa calle de la izquierda, ¿no? Entre las mesas, o en la acera de la derecha directamente que ocupa esa mini sección útil de paso, le caben justo a la mesa con 2 sillas, ¿no? Y los peatones, ¿qué ocurre con los peatones, ¿no? Pues es una reflexión que es importante, ¿no? Se puede, es una forma que no está mal, ocupa la terraza que ocupe plazas de aparcamiento. ¿Qué pasa? Los ayuntamientos, obviamente, es una solución que no les gusta porque los vecinos protestan porque desaparecen plazas de aparcamiento, ¿no? Pero lo que no pueden desaparecer son metros cuadrados de uso de la ciudad por parte del ciudadano, ¿no? Ahora, afortunadamente, pues se están trabajando otros diseños de calles. Habréis oído hablar de la Supermanzana en Barcelona o de estas calles de zona peatonal, ¿no? Donde se permite exclusivamente el tránsito de los vecinos que tienen plaza de aparcamiento en esos edificios y se permite el tránsito de los vehículos de emergencia, de seguridad o de abastecimiento de mercancías, ¿no? Pero son calles que no sirven para ir del punto A al punto B, es decir, no son calles de tránsito. Porque si entras, y le ocurre en las supermanzanas estas que se están proyectando, ya se han construido algunas en Barcelona, donde por el mismo punto que entras vuelves a salir, con lo cual al automovilista no le sirve absolutamente para nada. Entonces se evita mucho tránsito, se mejora la calidad ambiental, mucho menos ruido, mucho menos coches, mejor calidad de aire, se empieza a poder urbanizar con elementos de mobiliario como bancos, como arbolado, calles que antes era inexistente porque tenían los vehículos aparcados, como veíamos en una de las diapositivas anteriores, un carril de circulación con vehículos a izquierda y a derecha. Pues bueno, está demostrado que mejoran sustancialmente la calidad ambiental de estos espacios, ¿no? Y como veis, bueno, cuando se llega a la zona que comparten con el vehículo, bueno, la calidad
de las diapositivas, bueno, yo lo veo muy bien aquí, son de color, se cambia el pavimento a un adoquín de color rojo para advertir visualmente al peatón que llega a un punto de intersección, pero no tiene preferencia el vehículo. O sea, el coche también se da cuenta aquí, lo veis ahí en esta foto de abajo a la derecha, donde se le avisa que está entrando en esa calle que es de tránsito peatonal, la perpendicular, y que él es el intruso. Él tiene que disminuir la velocidad, los peatones tienen preferencia y una vez que cruza ya vuelven a comportarse cada uno como es, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Se acaba la calle peatonal, el vehículo recupera su calzada y los peatones vuelven a circular por el acerado, ¿no? Es un diseño pues que funciona, pero obviamente tiene que estar basado en un plan de movilidad que tenga claramente estudiados cuáles son los circuitos de uso, ¿no? Y por supuesto, ya digamos que el último estadio sería la calle peatonal, ¿no? Aquí tenéis pues un ejemplo en vuestra ciudad, abajo la ciudad de Pontevedra. La ciudad de Pontevedra ha mejorado su calidad de vida, es de las ciudades más premiadas. No sé si habéis estado por allí hace poco, si no yo os aconsejo que no desaprovechéis la oportunidad, porque es una ciudad, sobre todo el casco antiguo, muy agradable de pasear, donde los niños juegan en la calle, donde las personas mayores salen a transitar sin ningún tipo de problema. Es decir, se ha recuperado la vida ciudadana, ¿no? En Pontevedra, pues yo creo que desde hace muchos años no hay un atropello con resultado de muerte, y porque no hay coches circulando y la velocidad de circulación es bajísima, 10-20 kilómetros por hora, ¿no? Y además se está intentando ampliar a otras zonas de la ciudad, no exclusivamente al casco histórico, porque son cascos con unas dimensiones que nos sorprenderíamos nosotros mismos de lo que somos capaces de caminar cuando los espacios destinados para ellos pues tienen los pavimentos, tienen las dimensiones y tienen el diseño que lo hacen agradable, seguro y digno, ¿no? La importancia que tiene también la incorporación de elementos de la naturaleza en la ciudad, ¿no? En los que habitamos las grandes ciudades, pues el déficit de naturaleza es algo que está ya más que demostrado y estudiado, ¿no? Estaba comentando a Miguel Ángel, pues bueno, que en el trayecto en barco yo me he subido a la terraza y para mí esta mañana esa hora y media de ir viendo el mar y dándome el aire, pues es gratificante, me carga las pilas, algo que vosotros, pues como estáis acostumbrados a hacerlo habitualmente, pues a lo mejor no valoráis tanto, ¿no? La visión del mar, etcétera, etcétera. Pero aunque eso mejora vuestra capacidad y ahora la neuroarquitectura está estudiando, ¿no?, cómo el cuerpo percibe determinados ambientes o responde a determinados ambientes, y eso nos va a dar mucha información a la hora de diseñar los espacios, bueno, construidos, porque no solamente son los 5 sentidos tradicionales, sino que hay muchas formas más de percibir el espacio, y eso es lo que se está estudiando ahora para proporcionar esa información, ¿no? La obra mismamente, la Gran Vía de Madrid, con esa incorporación de ese arbolado, ¿no?, estos perales japoneses que tienen una flor blanca muy bonita, además son árboles que no tienen una copa muy grande, con lo cual te permite apreciar la fachada de los edificios, esa escenografía urbana pues en determinadas calles que es muy agradable y que tiene un valor arquitectónico importante, ¿no?, pues constituyen una mejora sustancial, ¿no? O la obra de la Plaza de España, ¿no?, con la cantidad de arbolado y de parterres que se han plantado, pues permite en el centro de Madrid, cuando estos árboles crezcan y ese bulevar empiece a dar sombra, pues ahora ya es un espectáculo ver cómo la gente los fines de semana está paseando, conectar la Gran Vía de Madrid a través de la Plaza de España o la calle Princesa con la calle Bailén, llegar al Palacio Oriente y de ahí pues al Madrid Antiguo o a Madrid Río, pues bueno, son estos ejes verdes que son muy agradables y que son muy gratos de transitar, ¿no? O este parque en A Coruña, cuando pues estas fotos están hechas muy tempranito, también antes de dar una charla, pues bueno, pues veis ese sol, ¿no?, como en esa pradera verde, pues esos distintos tonos, pues hace que bueno, que ese camino, ese trayecto al trabajo o a la universidad, pues sea muchísimo más agradable, ¿no? O esta plaza de Granada, ¿no?, con estos jingos, ¿no?, que ahora en el otoño cogen ese tono amarillo, ¿no?, y alfombran el suelo, por bueno, pues desde el punto de vista visual, desde el punto de vista también de la percepción de las estaciones, como en esta calle, ¿no?, de Madrid, donde tengo la foto arriba a la izquierda, ¿no?, de la primavera, el verano me falta, el otoño y el invierno, ¿no?, ver cómo cambia la calle con los colores, con
con esos árboles de hoja caduca, pues hacen también que esa percepción de las distintas estaciones del año pues también nos ayuden a entender y a percibir el espacio de una forma diferente y más agradable, ¿no? Teniendo también siempre la precaución que las hojas en el otoño, cuando se acumulan y llueve, pues es un elemento muy deslizante que puede provocar caídas, ¿no? Entonces, bueno, pues también los servicios de limpieza tienen que estar al tanto, ¿no? Pero claro, hay que elegir las especies, ¿no? Fijaros en estos árboles, ¿no?, que crecen tanto que han colmatado la sección útil de paso de la acera. Si tienes una zona jardinada de césped a la izquierda, planta los árboles ahí y deja la acera libre para el tránsito peatonal, porque es que si no, no te queda sección útil de paso, ¿no? O en la acera de abajo a la derecha, donde toda la sección útil de paso pues está imposibilitada para que lo utilicen los peatones, pero los carriles de circulación, posiblemente esa calle, pues la única forma de crecer, de ampliar las aceras, sea eliminar uno de los carriles de circulación, convertirse en calles de un tránsito único, estudiar muy bien las direcciones para disponer de ese espacio para ampliar las aceras y poder transitar por la ciudad, ¿no? Desde luego, elegir una palma de estas dimensiones o de esta altura, pues hace que ya veis que una acera que tiene prácticamente casi 5 metros de sección útil de paso, pues sea imposible de utilizar. Además, es una especie vegetal que la conocéis, que en sus hojas tienen un pincho que no resulta precisamente muy agradable cuando pasas junto a ella, ¿no? O fijaros aquí a la derecha ese eucalipto, ¿no?, que ha deconstruido la acera, o abajo también como pues parece que ha habido un terremoto, ¿no? Y simplemente son las raíces de los árboles que tienen la mala costumbre de crecer y tienen la fuerza suficiente como para, imaginaos a todos esos usuarios, no ya a todos ellos, sino cualquiera de nosotros, transitando por estas calles, ¿no? Fijaros ahí el árbol de arriba a la izquierda, ¿no? Desde luego va a pasar mucha sed el hombre, ¿no? El alcorque, que es ese elemento que se practica en la base de los árboles para acumular el agua de lluvia o de riego, pues bueno, salvo que tenga un sistema de riego por goteo por el interior, pues bueno, pues tenemos que cuidar no solamente sus dimensiones para que el árbol, y de hecho se está comprobando que a partir de 25 años ya los arbolados en las ciudades empiezan a tener dificultades y a perecer, y bueno, pues ahora se están estudiando pavimentos drenantes, almacenamiento de agua en el subsuelo, para que precisamente en las épocas donde hay menos lluvia, pues los árboles puedan, digamos, extraer, ¿no?, el agua de esos aljibes subterráneos, ¿no?, además de mejorar sustancialmente el comportamiento del terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Ya hay muchas ciudades que están trabajando en esa dirección, ¿no? El utilizar rejillas cubrealcorques que permitan, según va creciendo el árbol, eliminar unos anillos y que no se sienta constreñido, ¿no? O utilizar pavimentos drenantes que van a facilitar la absorción del agua de lluvia o de riego, y la zona más próxima al tronco es un pavimento de goma, un aglomerado de caucho que según va creciendo el árbol lo va soltando, ¿no? Y obviamente pues cuidar. Lo que no podemos hacer es, si vamos a permitirle el aparcamiento, pues fijaros aquí en la derecha, ¿no? Justo la plaza de aparcamiento coincide con el alcorque del árbol, es decir, te tienes que bajar en un elemento, ¿no?, donde con una superficie irregular, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues a lo mejor el ajardinamiento de esas calles no es precisamente esa banda continua, ¿no?, sino que a lo mejor tiene que ser a base de alcorques, o a lo mejor en esa banda no permitir el aparcamiento y estudiarlo de otra forma diferente, ¿no? También es muy importante, hablábamos antes de la sección útil de paso, la altura libre de paso. Imaginad una persona ciega con la técnica del bastón, pues él va a ir haciendo barridos más o menos coincidentes con la anchura de su cuerpo, pero un obstáculo en altura, como pueden ser las ramas de los árboles bajas, no lo va a detectar jamás, con las consecuencias que puede tener, ¿no? Vemos aquí cómo estas personas pues hacen esa genuflexión a la madre naturaleza. O los toldos, que es otro de los obstáculos en altura más numerosos en nuestras ciudades. Si os fijáis en el propietario de la pastelería de la derecha, pues ha decidido cuál es la anchura de hombros, la altura y el diámetro de la cabeza del español medio, ¿no? Puesto que ha hecho una plantilla y aquel que coincide pasa por ahí, el que no, pues obviamente. O fijaros en ese toldo, yo mido 1,90, la norma dice que no puede haber ningún objeto por debajo de 2,20 centímetros de altura en las zonas de tránsito peatonal. Yo me hubiera dado en la cabeza con un tubo de acero de sección 80 milímetros, ¿no?, con lo que ello supone de riesgo para mi persona, ¿no? O como de esta forma natural esta señora que hablaba por teléfono pues hace esa genuflexión a la tienda y sigue transitando, ¿no? Todos estos elementos, ya os digo, que serían
ilegales, ¿no? La importancia que tienen los pavimentos, ¿no? Fijaros, ese usuario con sus muletas que está en el aire en ese momento, ¿no? En que está apoyado en 2 círculos de goma de 2 centímetros de diámetro, ese señor con su andador que va transitando por la calle, o esta señora ante esas obras que se plantea el decir, bueno, tengo la capacidad física suficiente para poder transitar, ¿no? Parece que está parada tomando la decisión. Mi resto funcional me va a permitir transitar por esta calle en obras de una forma segura y posiblemente pues sea el entorno de su vivienda durante unos cuantos meses mientras se ejecuta esa obra, ¿no? Fijaros, estas fotos están hechas en Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de la humanidad, muy cerquita de la plaza. Y me llamó la atención porque estuve allí un rato y es, como veis, es una calle con un empedrado, ¿no? Y luego tiene unas bandas de un pavimento liso, en este caso una piedra natural, pegado a las edificaciones y en el centro, ¿no? En el rato que yo estuve, pues toda la persona por donde caminaba, fijaros, ¿no? Por la banda central, por la banda central, por la banda central, por la banda central, ahí se va a producir el duelo de OK Corral, ¿no? A ver quién tiene preferencia. Y yo cuando observo estos comportamientos digo, joder, si es que la calle está hecha al revés. Donde está el bolo, el pedernal de granito, debería estar un pavimento liso y las bandas ser del otro pavimento, ¿no? Porque resulta que son pavimentos incómodos para las personas. Entonces son incómodos de transitar. Hay una controversia importante en la ciudad de Granada con los empedrados granaínos, porque en la zona del Albaicín, que es patrimonio también de la humanidad, las personas mayores pues no pueden salir a la calle, de hecho se caen, porque es un pavimento muy incómodo y eso que allí, el de China pequeña, pues da una superficie con menos resaltos, ¿no? Pero obviamente este no es un pavimento histórico. Y desde luego no es un pavimento que fomente y facilite el tránsito peatonal, ¿no? Una silla de ruedas va a ir traqueteando, ¿no? Cuando duermes al bebé y le pasa por aquí se despierta del masaje que le estás dando. Entonces, bueno, me comentaba una vez una chica operada de columna que le habían puesto unas grapas, que cuando iba con la silla de ruedas por un pavimento donde se producía un clac, 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 pues era imposible transitar porque se le producían muchos dolores, ¿no? Entonces, bueno, pues hay tecnología y hay pavimentos que funcionan perfectamente. Fijaros esto, ¿por qué ese señor va por la calzada? Porque con la muleta es imposible transitar por ese camino de piedras. O sea, es que han puesto en el suelo el mismo pavimento con que han hecho el muro de mampostería. Es decir, no parece que ese sea un tratamiento adecuado, ¿no? O estos pavimentos arriba a la izquierda en Barcelona, estas lajas de pizarra con la llaga abierta, o abajo en Madrid Río estos adoquines de granito también con la llaga abierta, o a la derecha, es decir, no son pavimentos que faciliten el tránsito peatonal, ¿no? O colocar adoquines en los vados para el paso de peatones no parece, vale, dice, no, es un pavimento táctil, no es un pavimento táctil. Eso no es un pavimento táctil, eso es un pavimento incómodo para todos los usuarios absolutamente, ¿no? Cuando, bueno, pues está trabajando abajo a la derecha en la foto grande tenéis la Plaza de los Carros en León, donde es una plaza con un empedrado, pero es muy bonita la plaza y es un empedrado que sí que tiene bastante tiempo, pero se ha construido en todo el perímetro una banda con una piedra muy bien tratada, se nota el abujardado, que entona perfectamente en ese entorno, pero que permite y facilita el tránsito peatonal, ¿no? Ojo también, los pavimentos tienen que ser no deslizantes en seco y en mojado. Yo recuerdo que estas fotos que son aquí de vuestra ciudad, el día que llovió yo iba con unos zapatos con suela y la verdad es que pues en estos puntos, imaginaos a esa persona con las muletas, ve ese brillo, porque claro, un pavimento de mármol pulido y mojado, pues es un pavimento sumamente deslizante, ¿no? O estas bandas que es una faena, porque siempre cuando vas caminando en algún momento las pisas. Y entonces en las otras sí que tienes buen agarre, vas tranquilo, pero en estas es cuando te pilla descuidado. Entonces, ojo con los pavimentos, o sea, somos prescriptores de pavimentos. Si se hiciera también un estudio de todos los accidentes que se producen y el dinero que cuestan a la sanidad, pues nos daríamos cuenta que sale mejor y más económico pues el colocar pavimentos adecuados, ¿no? O si nos vamos al entorno del Guggenheim en Bilbao, la famosa pasarela de Calatrava con ese pavimento de vidrio. Pues es que el famoso sirimiri, ¿no? Es que eso empapado, pues por eso cuando en arquitectura o en urbanismo hay que poner carteles de atención, ¿no? Suelo deslizante, ¿no? Suena mucho mejor en euskera, ¿no? Zoru irristakorra, ¿no? Fui a Bilbao y me pegué un irristakorra, quiero recordar que hubo una noticia que hasta el alcalde se había caído. Ahora han tenido que cubrir todo ese suelo que vale un dineral, porque esas baldosas de vidrio, de seguridad,
y encima con esas juntas de acero inolvidable en vez de inoxidable en este caso, pues bueno, pues luego la han tenido que cubrir con una alfombra de estas de ganchillo como la que se pone en la estrada de los comercios para evitar esos deslizamientos inadecuados, ¿no? También el mantenimiento, ¿no? La puesta en obra, el respetar las juntas de dilatación, el que, bueno, a veces es por comportamiento individuo, precisamente como los automóviles se suben encima de las aceras, que son pavimentos que no están preparados para aguantar esas cargas, pues al final se producen todas estas roturas. No hay pavimento malo, sino mal utilizado. Hay adoquines, aquí lo veis, de granito con la cara superior pues muy bien abujardada, o prefabricados de hormigón, de piedra natural, encintados asfálticos. ¿Os acordáis? En esta foto de abajo a la derecha, en el colegio nos enseñaban que las líneas paralelas se unen en el infinito, ¿no? Cuando tú vas transitando por este paseo de Barcelona, si no existieran esas bandas transversales, diríamos, ¡wow!, tengo que ir hasta el infinito, ¿no?, lo que me voy a cansar. Pero con un buen criterio de diseño nos han colocado esas bandas horizontales. Fijaros cuando transitéis por una calle que tenga esas bandas, cómo vosotros vais caminando, pero veis la banda que se va acercando, la dejáis atrás, aparece la siguiente y dices, oh, voy al infinito, pero ¿a qué velocidad voy?, ¿no? Es decir, que los pavimentos, esa quinta fachada, pues hay también que cuidarla, ¿no? No colocar áridos de machaqueo en los parques, que es donde más utilizan las personas mayores y los niños, ¿no? O, por ejemplo, veis, en este caso, en este parque, pues se ha colocado esta banda de ese pavimento con adoquines prefabricados de hormigón que hacen que el tránsito pues permita, ¿no?, una circulación cómoda y segura. Esta es una foto hecha un domingo y ahí veis a ese señor con su andador, ahí veis a esa señora con sus muletas, ahí veis a otra pareja sin problemas de movilidad, y la gente transita, utiliza el mismo espacio de una forma, pues eso, ¿no?, que facilita la relación y sobre todo pues el ver y los días de lluvia, además, como es un pavimento que expulsa el agua hacia los laterales, pues no se te llenan los pies de barro como ocurría antes, y la gente también sale a dar su paseo, pues un día de lluvia, a disfrutar de esas posibilidades, ¿no? La importancia que tienen los pavimentos podotáctiles a la hora de diseñar la ciudad y la ventaja que suponen para las personas ciegas o con discapacidad visual para localizar los medios de transporte. En general se utiliza no solamente para señalizar los pasos de peatones, sino para señalizar también los accesos a las paradas de autobús, a las paradas de metro o el acceso a las estaciones de cercanías en aquellas ciudades que lo tienen, ¿no? Aquí veis esas bandas de pavimento de encaminamiento que le van a permitir detectar dónde están las paradas de autobús en una determinada calle, o el acceso a las bocas de metro, o en este caso en la ciudad de Madrid el acceso a los ascensores que te llevan a los andenes de cercanías o del metro, ¿no? Es importante, y aquí veis esa banda ahí a la izquierda, que cruce todo el ancho de la acera, porque si no, una persona ciega que transite por ahí no se va a percatar de ese espacio. Es decir, no es una cuestión de diseño, es una cuestión funcional, como veremos en los pasos de peatones, ¿no? Ahora la orden TMA, que es la orden que nos dice cómo tenemos que urbanizar, o sea, qué características tienen que tener respecto a la accesibilidad los espacios públicos urbanizados, pues ya también define la utilización de pavimentos de caminamiento como para direccionar a las personas. En la obra de la Plaza de España de Madrid no se ejecutó en una primera opción correctamente, porque veis que las franjas de caminamiento te llevan contra las jardineras o te llevaban contra los ajardinamientos, o en este caso te llevaban contra ese alcorque. Es verdad que la persona ciega lo detectaría y luego rodearía ese alcorque elevado, o en el caso de la derecha, pues las personas ciegas no son un plotter, es decir, ahí el pavimento se colocó pues en una circunferencia perfecta, tomando como centro el árbol, ¿no? Es decir, no se trata de que la persona ciega vaya haciendo como una autónoma unos trazados en paralelo perfectos, sino que los movimientos tienen que ser mucho más naturales, ¿no? Se hizo una segunda actuación para corregirlos. Aquí veis como si yo vengo con aquella franja que me conecta la calle Princesa con la calle Bailén, aquí que está el carril bici, me manda en la dirección que no voy a detectar el otro encaminamiento que está en un ángulo diferente, ¿no? Eso lo vais a ver ahora en unos ejemplos de utilización de pavimento en los vados para el paso de peatones. Ya os digo que se corrigió y ahora nacen de los vados para el paso de peatones, y ya se han conseguido unos trazados mucho más lógicos, corrigiendo los anteriores, de forma que ya no te lanzan contra ese alcorque, sino que lo rodean, hacen un camino más natural, aunque se notan todavía
pues esas cicatrices. Es una pena que en una obra nueva y que ha costado mucho dinero, pues haya que hacer una segunda actuación, pero bueno, la verdad es que ahora está bastante mejor y es más fácil de utilizar por parte, ya os digo, de las personas ciegas o con resto visual, ¿no? Bien, aquí veis cómo acaba ya al final en dirección a la calle Oriente, donde ya el bordillo del ajardinamiento ya sirve de elemento guía y hacia la izquierda te conduce a la escalera que va a dar a la calle que une el Senado con la Plaza de España, ¿no? Otro elemento fundamental son los pasos, los vados para el paso de peatones, ¿no? Es uno también de los elementos, digamos, que restan continuidad al tránsito peatonal, sobre todo para las personas que utilizan una silla de ruedas, ¿no? El que un paso de peatones no esté rebajado, pues obviamente es un hándicap para aquellas personas que son incapaces de subir una altura de 15 centímetros, o bien porque son usuarios de silla de ruedas, o bien porque utilizan un andador, o por la circunstancia que sea, o porque arrastran los pies al caminar, ¿no? También es importante la distancia a cruzar y la velocidad de cruce, ¿no? Todos conocéis estos semáforos, que primero tú llegas al semáforo y tienes que calcular la distancia a cruzar y saber cuál es tu mejor marca personal, ¿no? Yo es una especie como de test del ciudadano preparado, pero yo siempre me planteo, hay un estudio por ahí que se hizo con personas mayores de 70 años, cuál es la velocidad de cruce, y todas aquellas velocidades de cruce que excedan los 0,5 metros por segundo los dejan fuera. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tú llegas a una calle y dices yo no tengo esa marca personal? Porque si no corres los 100 metros en 7 segundos o en 8, sabes que no vas a las Olimpiadas. Pero bueno, no vas a las Olimpiadas, la vida sigue. Pero que tú salgas a una calle y digas no tengo ni la marca personal para ser ya ciudadano de mi ciudad, pues ostras, vale, estoy exagerando la nota, es un elemento de referencia, ¿no? Y además cuando te queda pocos segundos, el señor empieza a correr como diciéndote, espabila, que si no los coches... Entonces, bueno, pues tenemos que vigilar también eso, ¿no? Y igual que las personas ciegas disponen de un mando que pueden accionar el semáforo acústico, pues también deberían existir en algunos semáforos la posibilidad de ralentizar la velocidad de paso para que las personas que caminan más lento puedan seguir utilizando la ciudad, ¿no? Porque no me imagino a esta mujer que va por la mañana al mercado a hacer la compra, pues mirando y diciendo, tengo 20 segundos para cruzar esta calle. Pues bueno, ¿y qué? Si es que no voy a ser capaz, ¿no? Y por ello tiene que dejar de salir a la calle para que el tráfico sea fluido, para que quizá nos tenemos que replantear, ¿no?, cuál es la utilización y cuál es la vida en las ciudades, ¿no? Y la existencia de esos planos inclinados son fundamentales para las personas que utilizan una silla de ruedas, ¿no? Y los pavimentos direccionales y podotáctiles pues son elementos fundamentales para que una persona ciega transite por la ciudad, ¿no? Con estas bandas de encaminamiento, que son estas franjas continuas, y las de botones, que son las de aviso del borde del elemento de cruce, ¿no? Por eso aquí, en esta calle, que nunca me acuerdo cómo se llama, el colocar la banda de botones arriba, en la parte superior del rebaje, hace que si la persona ciega se para ahí, nadie va a parar en el paso de peatones. Es decir, esa franja, la norma nos dice que tiene que estar inmediato a la calzada, para que la persona ciega sepa dónde comienza la calzada y desde luego ahí, cuando viene un vehículo, pues va a ver a la persona que está esperando para cruzar por el paso de peatones, con lo cual, pues obviamente parará. Yo os garantizo que si te paras arriba, no para absolutamente nadie. Bien, pues eso, simplemente el bajar esa franja abajo, pues funciona un poco mejor, ¿no? Y lo que hablaba antes, fijaros aquí, no sé si se ve la flecha, sí. Fijaros que si yo soy una persona ciega, llegaría aquí, detectaría el pavimento de encaminamiento y entonces yo he hecho algo mal. Vale, detecto la franja de encaminamiento, como os decía, ¿dónde estás? Y me lanza hacia la calzada, ¿no? No me lanza en la dirección de cruce. Y eso pues es tan sencillo como veis en este caso, está la dirección, pero luego se produce un quiebro y ya me manda en la dirección, primero en la distancia de cruce más corta y en la dirección para enlazar con el otro espacio, ¿no? En el caso de los pasos de peatones que están elevados, está elevada la calzada respecto a la acera y se iguala, esto funciona muy bien para disminuir la velocidad de tránsito, se llaman guardias tumbados. La verdad es que en estas avenidas largas donde la gente aceleraba, pues ahora, salvo que seas un descerebrado que vas todo el rato acelerando, frenando, pues tienes una velocidad más baja y está garantizada la seguridad del peatón y es muchísimo más cómodo porque no tienes que utilizar ningún plano a distinto nivel, ¿no? Y la importancia que tiene también para las personas con resto visual el que, fijaros en el paso de peatones en la izquierda, pues como la banda de
encaminamiento es del mismo color gris que las baldosas más claras del damero, pues visualmente no se percibe tanto como en el ejemplo de la derecha, que se ha utilizado una baldosa color grafito oscuro con un pavimento de hormigón mucho más claro, ¿no? Con lo cual, pues la percepción visual para las personas con resto visual pues hace que entiendan y perciban muchísimo mejor el espacio, ¿no? Fijaros lo que ocurre cuando una persona llega a una escalera y no tiene pasamanos, ¿no? Ahí tenéis a esa persona mayor, se agarra a esos barrotes, se agarra, os fijáis que va un poco torcida hacia la derecha porque como se le queda la mano atrasada, se vuelve a agarrar, ¿no? Salva el primer obstáculo, sigue, se le acaba ya el elemento de apoyo, sigue agarrada de lado, ahí ya baja y aquí equilibra, ¿no? Fijaros en su posición de equilibrio, ¿no? Parece mentira. O fijaros en unas fotos que me llamaron poderosamente la atención. No sé si conocéis en San Sebastián la zona del Peine del Viento, es una plaza, obra del arquitecto Peña Ganchegui, lo que es la parte de la urbanización y las esculturas de Eduardo Chillida. La verdad es que es un sitio espectacular en la bahía de San Sebastián, un sitio muy agradable, construido con adoquín de granito rosa porriño, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que es un pavimento muy irregular. Es verdad que ahí el mar bate con fuerza, a veces invade y tiene que evacuar y claro, tiene que ser un pavimento no deslizante, ¿no? Lo que pasa es que aquí en este caso pues es demasiado rugoso, ¿no? Imaginaos otra vez, yo entiendo que un espacio público y más un espacio, si me permitís la expresión, mágico como este, ¿no? Espectacular, muy agradable de ir allí, sentarte y escuchar y ver el mar, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser susceptible de ser utilizado absolutamente por todos. Yo estoy seguro que Peña Ganchegui, con su saber hacer, hubiera podido diseñar perfectamente este espacio accesible, ¿no? Lo que pasa es que quizás en ese momento pues la accesibilidad no era una de las características que tenían que cumplir los espacios, ¿no? Para pena nuestra, porque la verdad es que da como lugar, fijaros este señor, lo que os comentaba antes, ¿no? Transita por esa banda más cómoda, pero lo que me llamó la atención en esta situación, por si no lo conocéis, son las esculturas de Chillida y ya os digo que en los días de temporal pues es un espacio espectacular, ¿no? Pero fijaros en esa persona, ¿no? Que había subido a esa terraza a tener esa perspectiva más elevada de las esculturas y fijaros cómo baja la escalera. Como no tiene como no tiene pasamanos, como la relación entre huella y tabica es muy alta, pues entonces la forma de bajar seguro a mí me llamó poderosamente la atención ver una persona utilizar una escalera así, me pareció sumamente injusto, ¿no? Es decir, cuando tú la baja, chum, y sigue caminando, ¿no? Bueno, lo ha utilizado de esa manera, pero de una manera que me parece poco natural, poco segura y que desde luego es susceptible de mejora, ¿no? Claro, si os fijáis, esta es la escalera en sentido subida y esta es en sentido de bajada. Entonces, claro, tienes que tener una buena forma física porque cualquier tropiezo, cualquier duda, ¿sabes? En ese punto, pues puede ser una situación de riesgo, ¿no? Obviamente, aquí en Ceuta, pues claro, ¿no? La ciudad, habitáis 7 colinas, creo recordar, ¿no? Yo creo que aquí tenéis el catálogo de escaleras más amplio que hay en la historia del urbanismo, ¿no? Es decir, las tenéis de todo tipo, tamaño y condición, ¿no? Con unos recorridos increíbles como esta, ¿no? Que es alucinante, ¿no? Que yo pues me las hago porque me gusta pasear y utilizar la ciudad, ¿no? O calles que son imposibles, o sea, yo es que pienso en una persona, en cualquiera de los usuarios que veamos al principio, o en cualquiera, no sé, yo ahora tengo la rodilla izquierda fatal, si yo vivo en esta calle, yo salgo la cuarta parte de las veces que debería a lo mejor salir, ¿no? Entonces, como el entorno pues puede ser pues muy discapacitante, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, si estamos habitando ciudades con estas orografías, ¿no? Pues bueno, pues entonces tenemos que buscar soluciones. También las escaleras se pueden diseñar de forma correcta, ¿no? El tamaño de la altura de la huella, la dimensión de la tabica, el pavimento que sea no deslizante en seco y en mojado, que se permita bien, que se perciba bien el inicio y final de la escalera, que coloquemos pasamanos a ambos lados porque es un elemento de seguridad para utilizarlo por las personas. Pero también tiene que haber, fijaros aquí como el pavimento ese de señalización de presencia en la escalera, al utilizar ese color rojo, pues ves perfectamente dónde se inicia el primer peldaño, ¿no? Obviamente se puede trabajar en ciudades y hacer las calles paralelas a las curvas de nivel
colocar las comunicaciones en las perpendiculares y mediante un buen transporte público o mediante elementos accesibles como son los ascensores se puede conseguir mucha movilidad, como vais a ver que se ha conseguido en otras ciudades, ¿no? A través de la implementación y la instalación en espacios exteriores de elementos mecánicos, ¿no? Aquí tenéis escaleras bien trazadas, con una buena geometría, con un buen pavimento y con una buena relación, ya os digo, entre huella y tabica, ¿no? Si además le añadimos por la noche una buena iluminación y sobre todo siempre al lado de una escalera o una rampa, porque en espacios exteriores pues habitualmente sí que se puede conseguir, menos en esas escaleras donde veíamos con esos trazados donde una rampa tendría un recorrido kilométrico, ¿no? Pues bueno, pues vemos que en estas soluciones compartidas, pues aquí veis a la persona mayor con su bastón que no puede utilizar la escalera o no le apetece, va por la rampa y esa cría, ¿no?, con su mochila y llena de vigor físico, pues sube la escalera sin ningún problema. Pues vale, pues es que de eso se trata, ¿no?, que cada ciudadano elija la opción que le resulta más cómoda y segura y poderla utilizar, ¿no? Pero siempre cumpliendo esos requisitos de accesibilidad, ¿no? En cuanto a la longitud de la rampa, la pendiente de la rampa, los pasamanos, el pavimento. Yo me imagino una persona ciega que baje por esta rampa en sentido bajada por el lado derecho. Si vas agarrado, entonces, en teoría, cuando se acaba el pasamanos, se acaba la rampa. ¿Aquí qué pasa? Que dice, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O tienes un gachetobrazo que te permite estirarlo o ¿qué haces? O sea, hay veces que los criterios de diseño, nuestra especie de firma del proyecto, pues suponen un error desde el punto de vista funcional para esa lectura de la rampa que van a necesitar algunos usuarios y que el pasamanos les ayuda a entenderla, ¿no?, y a poderla utilizar. Podemos acabar, digamos, por un exceso de longitud o por un exceso de pendiente, ¿no? Entonces es importante que respetemos esos requisitos para que las rampas realmente sean elementos funcionales, ¿no? Y ya os digo que respetar todos los criterios, ¿no? Esta rampa, que es muy cortita, pero con un 23% de pendiente, hace que sea inviable, incluso que sea peligrosa, por ejemplo, para una persona amputada, que tiene el centro de gravedad muy alto y que puede volcar con la silla de ruedas en sentido subida o en sentido de bajada, ¿no? Es decir, que tenemos que tener, ya os digo, que mucho cuidado con los criterios de diseño. Fijaros, este es el Palacio de Congresos en la ciudad de Jaén. Esta es una rampa que comunica con el casco antiguo, y vi que venía por ahí un señor con un bastón y me paré a ver cómo utilizaba este espacio. En primer lugar, fijaros, el pavimento son unas losas alveolares de un hormigón blanco. En Jaén, en el mes de agosto, hay radiación solar. La reflexión de la luz que produce un pavimento blanco hace que se te refleje y que tus ojos se defiendan de ese exceso de iluminación, ¿no? Entonces, de reflexión de luz. Entonces, bueno, pues también esto lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo para las personas con resto visual, porque les podemos provocar el que no perciban determinados obstáculos a su movilidad, ¿no? Pero fijaros en la mano izquierda de este señor, ¿no? Se agarra con la izquierda al pasamanos o a esa barandilla de protección y a la derecha lleva su bastón, ¿no? Se acaba ese elemento, se va agarrando, se va apoyando, se va apoyando, se va apoyando. Es decir, va reproduciendo el relieve de ese elemento, es él el que se acomoda al espacio y no es el espacio el que le proporciona un elemento de ayuda que para él resulta primordial, ¿no? Pues bueno, pues ojo con el diseño de los... Fijaros que los hay o excesivamente gruesos que no te impiden hacer fuerza, o excesivamente finos, o una pletina que si aprietas para tirar se producen unas compresiones en zonas muy pequeñas que producen cierto dolor, ¿no? O diseños que son prácticamente, salvo que seas un camaleón y tengas los dedos, no te vas a poder agarrar, ¿no? O estos que te obligan a soltarte, levantarte, soltarte, agarrarte de nuevo, ¿no? Bueno, pues los pasamanos, como su nombre indica, son unos elementos funcionales que son de suma ayuda para muchos usuarios, ¿no? Y si diseñamos un pasamanos, diseñemos un pasamanos. Podemos hacer esculturas en la calle y aquí pues puedes hacer esto, pero añádele dos tubitos en paralelo de forma que te puedas agarrar y puedas transitar por esa escalera. Porque nadie va a ir haciendo y reproduciendo esa forma, ¿no? Porque no es una forma funcional, ¿no? O aquí está claro que se construyó esta extensión de la terraza y la barandilla pues lanzas al usuario contra un parámetro. Pues bueno, pues si haces eso, desplaza el pasamanos para que se pueda seguir utilizando, ¿no? Esta escalera que es
pues me he dado cuenta que ahora le han puesto unas tiras de carborundum, eso significa que era una escalera que resbalaba cuando estaba mojada, pues bueno, pues bienvenida sea esa solución, que además en sentido bajada, fijaros, ahora se distingue muy bien cada uno de los peldaños. Lo que pasa es que las tiras de carborundum en exterior, pues su vida útil no suele ser muy amplia, ¿no? Fijaros, ciudades con topografías o con orografías también complicadas, ¿no? Con muchas calles en cuestas subidas. Hay un proyecto del Concello de Vigo que se llama, es curioso, humanizar las calles, ¿no? Como si están reconociendo ya que las calles no son humanas, que desde luego no están funcionando, pero bueno, lo han reconocido y lo están paliando, ¿no? Y entonces están construyendo estos ascensores para salvar esas calles a distinto nivel, de forma que la instalación de ascensores en entornos urbanos están funcionando muy bien en muchas ciudades, y aquí tenemos algún ejemplo y estoy seguro que surgirán más en determinados lugares donde, después de estudiar cuáles son los flujos, ¿no?, de movimiento de la población, pues estos lugares con esas escaleras, pues seguro que se pueden encontrar soluciones de este estilo. Arriba, ahí a la izquierda, tenéis la ciudad de Pamplona. Fijaros la escalera, pues tienes este ascensor. ¿Que quieres hacer deporte ese día? Sube la escalera. ¿Que te encuentras con fuerza? Sube la escalera. ¿Que te apetece? Sube la escalera. ¿Que no te apetece? Coge el ascensor. ¿Que no puedes? Coge el ascensor. Pero todo el mundo transita por ahí. O a la derecha, en la ciudad de Bilbao, para ir a las calles, al edificio que está a la espalda del ascensor, tienes que subir esa cuesta hasta el edificio rojo del fondo y luego volver. Pues con este ascensor ahora, pum, en un pis-plas estás arriba. Es una solución muy cómoda. O otra, que han aprovechado la ejecución de un aparcamiento para colocar estos ascensores con esas pasarelas, de forma que han salvado y han logrado comunicar pues 4 alineaciones de vivienda que están a 4 alturas diferentes, todas ellas tienen acceso ahora con el ascensor, con lo cual pues la gente se mueve con comodidad. O estos ascensores inclinados a la izquierda en la ciudad de Bilbao o a la derecha en la ciudad de Santander. Yo he subido por esa calle todas esas escaleras y es que son un montón de peldaños, llegas arriba asfixiado y el ascensor funciona fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, pues estas soluciones mejoran sustancialmente, ¿no? Y además, fijaros, la ciudad de Vitoria, un entorno protegido, ¿no?, patrimonial. Fijaros esta solución de ascensor, ¿no?, con esa en vidrio. Fijaros qué bien se ve ahí la torre de la catedral. Es que es una solución muy bien integrada y da gusto, porque estás ahí, llega un señor con su scooter, llega otro con la silla de ruedas, llega otro con la maleta o con el cochecito del bebé, y todos suben el ascensor y se utiliza de una forma continua, ¿no? O otro entorno monumental, la ciudad de Lugo con su muralla. Si la conocéis, se puede recorrer en su totalidad por la parte superior y tienes una visión del casco antiguo muy agradable, ¿no? Pues bueno, pues se ha colocado un ascensor que, bueno, pues para nada, está perfectamente integrado en ese elemento patrimonial y funciona muy bien, ¿no? En Londres, en el puente de la Torre, ¿no? Pues bueno, pues también es una construcción de finales del siglo XIX, ¿no? Pues ahí tenéis, se ha integrado perfectamente ese ascensor que comunica el puente con ese paseo que hay a orillas del Támesis, ahora muy transitado y muy concurrido, porque hay muchas terrazas, muchos restaurantes y un paseo muy agradable con la vista del Támesis y toda la arquitectura que hay a su alrededor. Pues también muy interesante, ¿no? Desde el respeto, pero desde la necesidad de muchos usuarios, pues bueno, se construyen elementos sumamente accesibles que mejoran la calidad de vida. O en la ciudad de Gironella, ¿no?, donde un casco antiguo con calles tortuosas, el comercio y la ampliación de la ciudad se produce ahora por la zona del valle, que es donde hay espacio disponible y es llano. Pues bueno, pues se ha construido este ascensor, esa torre de ladrillo, en diálogo con la torre ahí de la iglesia, ¿no?, del castillo, perdón. Pues bueno, pues estos dos elementos hacen que las personas mayores pues bajen a las zonas comerciales de abajo sin esfuerzo, y haya esa comunicación entre las zonas altas o bajas. O este museo también en la Costa Vasca, ¿no?, donde se ha colocado ese ascensor para acceder a las salas y establece también ese diálogo entre el faro. O aquí en la propia ciudad de Ceuta, ¿no?, para salvar la altura que hay entre el paseo y la playa, pues se ha construido este elemento que funciona fenomenal y que estoy seguro que utiliza mucha gente, ¿no? Además, normalmente se conectan con puntos de playa accesible, con lo cual, pues personas que antes tenían complicado el acceso a la playa, pues ahora disponen de unos elementos que son muy cómodos, seguros y que facilitan el tránsito a estos lugares, ¿no? Fijaros, este es un cartel que vi en los comercios de la ciudad de Logroño: no esperes a que te lo lleven a casa, baja la calle, baja la vida. Era un programa del ayuntamiento para fomentar el comercio minorista, el comercio de barrio.